Así es, Héctor, la entrevista de Tele2 Noticias de hoy con el economista Bernardo Fontaine, a quien le agradecemos que nos acompañe. Bienvenido, Bernardo. Muchas gracias, pues feliz de estar aquí contigo y poder conversar. Y haber estado participando, además de una actividad importante que se realizó hace algunos minutos en el Centro de Convenciones Dreams. Bueno, Bernardo Fontaine ha estado siendo parte de este comité asesor que estuvo junto al gobierno en el tema de la negociación de la reforma tributaria, ha estado muy al tanto también, y entiendo que fue parte de la charla del día de hoy de la reforma laboral, que tiene bastante complicado algunos y que además se ven vinculaciones, Bernardo, con cómo va a ir marchando la economía de nuestro país, cuánto impacto puede tener aquello. Exacto, mira, yo pienso que es esencial hacer una reforma laboral, es importante fortalecer los derechos de los trabajadores sindicalizados, pero hay que compatibilizar eso con distintas cosas, ¿no? Y yo creo que esta reforma lo que tiene es que no está equilibrada todavía, no tiene calle y no tiene suficiente trabajo para equilibrar los derechos legítimos de los trabajadores sindicalizados con el crecimiento económico, con los desempleados y la incorporación de las mujeres y los jóvenes al trabajo, y con también los derechos de los trabajadores no sindicalizados. Entonces hay que buscar ahí y trabajar un poquito mejor la reforma. Hoy día tuvimos una muy mala noticia en términos de crecimiento, ¿no es cierto? Que fue que el Banco Central anunció medio punto que el crecimiento para este año va a ser aún menor que el ya mediocre crecimiento que teníamos pronosticado. Bueno, cuando se habla y el temor general de los temas de empleo, se dice que las pymes, las pequeñas y medianas empresas son los que más empleo dan. ¿Cuánto impacto podría tener la reforma tributaria primero en estas empresas y luego que además no tengan las espaldas económicas, por ejemplo, para normas como las que trae la reforma laboral de no hay... hay huelga y eso podría paralizar, no pueden contratar a reemplazantes para quienes estén manifestando? Exacto, mira, yo creo que obviamente todos sabemos que las pymes son el gran motor de Chile, ¿no es cierto? El futuro de Chile está en los emprendedores y en las pymes que van a crecer a ser empresas grandes. Y obviamente ellos enfrentan una cancha dispareja. Y se vuelve más dispareja cuando los impuestos suben, y suben especialmente para ellos, como fue el caso de la reforma tributaria. Y también en el caso de la reforma laboral. Pensemos que ahora, cuando una vez que se apruebe la reforma, va a haber huelga, pero no solo va a haber huelga, sino que va a haber una huelga sin reemplazo a los trabajadores, o sea, va a haber una paralización de la empresa. Y eso, ¿qué pyme tiene la espalda financiera para poder resistir una paralización? Entonces, evidentemente, esta reforma laboral, como está planteada, no considera a las pymes y las vuelve a golpear. Y aquí es donde yo te insisto que hay que llegar a un equilibrio. Tiene que haber huelga, por supuesto, los trabajadores sindicalizados tienen que poder negociar y negociar fuerte, pero tiene que equilibrarse eso con la sobrevivencia de la pyme, ¿no es cierto? Y el crecimiento y el desarrollo de la pyme y la preservación de los puestos de trabajo y la creación de empleo. Bueno, siempre cuando se analizan las opciones y las opiniones, sobre todo que dan los economistas, dicen, claro, son demasiado técnicos, pero ¿cuánto se pone de las decisiones que, por ejemplo, tiene que tomar el gobierno con un componente político? Aquí, ¿cuál es la salida? ¿Hay que abrirse más a lo técnico? ¿Falta un espacio para que la decisión política no sea tan populista para algunos y que se abra, por ejemplo, a reformas como la laboral? Yo creo que sí, yo creo que es importante, y Chile se caracterizó por 25 años por tener una buena discusión técnica que hacía que las políticas del Estado fueran pro crecimiento y fueran positivas para todos. Y eso yo lo echo de menos hoy día. Yo creo que el gran test que tiene el nuevo ministro de Hacienda, el ministro Valdés, que es un excelente ministro, es justamente demostrar con la reforma laboral, que es el primer plato que enfrenta, digamos, que puede promulgar una reforma que sea pro crecimiento, que le dé, insisto, derechos a los trabajadores sindicalizados, pero que no entrave la economía, no perjudique a la pyme y no perjudique también a los ciudadanos. Pensemos el caso, por ejemplo, de la huelga que ha habido en el caso de Brinks, de Prosegur, esta huelga que afectó los cajeros automáticos, afectó el pago de las pensiones. Evidentemente, hoy día eso fue un efecto moderado, digamos, un efecto limitado el que hubo sobre pensionados que no recibieron su pensión a tiempo o cajeros que no tenían dinero y molestaron obviamente a nosotros los consumidores y los ciudadanos corrientes. Pero eso habría sido mucho más dramático si no hubiera habido reemplazo. Porque en ese caso no habría habido una huelga, habría habido una paralización, ¿no es cierto? Habría habido una economía que no tiene efectivo. Yo creo que eso nadie lo quiere y no es sano para un país desequilibrar la cosa. No es sano que la ley, el sindicato tenga un poder tan desequilibrante que signifique una paralización que salga perjudicado el grueso de la ciudadanía.
Bueno, a propósito de algo que ya mencionaba Bernardo, la información que se conoció respecto al Banco Central de este recorte en medio punto de la proyección de crecimiento de nuestro país, ¿cuánto impacto esto va a generar en regiones? Muchas veces se ve con una mirada nacional, pero con una realidad de Santiago, es lo que siempre reclamamos aquí. En la Araucanía, por ejemplo, ha habido una baja sustancial en la inversión privada. Hoy día, con este recorte de medio punto en el crecimiento, de alguna manera también me imagino hay alguna conexión con que la inversión tampoco se ve que vaya a ser muy positiva en el próximo tiempo. Claro, en mi opinión Chile iba creciendo como un tren a velocidad, ¿no es cierto? Y de repente, ¡pam!, caímos en un pantano y estamos empantanados, ¿no es cierto? Y no podemos salir de ahí y tenemos un crecimiento muy mediocre, casi insignificante. Y en esta región obviamente se suman a la situación general del país la inseguridad, ¿no es cierto? Y uno siente, ¿no es cierto?, como ciudadano, que la presidenta, por ejemplo, en el discurso del 21 de mayo haya tenido tantos otros temas que no incluyó el tema de la seguridad de la Araucanía para nada. Entonces no es una prioridad aparentemente para el gobierno. Como tampoco lo ha sido el crecimiento económico, al menos hasta ahora. Ahora parece haber un giro. Y yo creo que si no, el gobierno no impone como primera prioridad el crecimiento económico y la generación de empleo. Hace un año y medio atrás solamente estábamos generando 250.000 nuevos puestos de trabajo al año. Ahora estamos entre el orden de los 66.000. Entonces, esa es una brecha que tiene un efecto enorme sobre la desigualdad. La primera herramienta que tenemos para superar la desigualdad es dar empleo, generar trabajo, incorporar a la mujer, a los jóvenes al trabajo. Y en ese sentido es una pena que esta reforma no busque eso. De hecho, el diputado Andrade, que ha sido como el padre intelectual de la reforma laboral, lo dijo con esa claridad que él siempre tiene, ¿no? Dijo, no se engañen, esta reforma no es para generar empleo. Y yo creo que es una pena, porque nuestra primera preocupación para superar la desigualdad debería ser generar trabajo. En ese entendido, ¿sería una mala oportunidad? ¿No sería este el momento de sacar adelante una reforma laboral? Más que eso, yo pienso que siempre es el momento de hacer buenas reformas. Y la legislación laboral que nosotros tenemos es bastante añeja. Piensa tú que no considera la posibilidad de que el trabajador establezca un horario distinto, ¿no es cierto?, con su empleador. Típicamente en el comercio, la semana de Navidad los trabajadores quieren trabajar más a cambio de trabajar menos en otros momentos, una semana de enero, por ejemplo. Hoy día, con el cambio de hora, trabajadores agrícolas, por ejemplo, pueden en el sur, y no solo aquí, sino que más al sur, peor todavía, pueden estar interesados en partir más tarde, porque ¿para qué van a partir de noche?, ¿no es cierto? Eso la legislación chilena no lo permite, es muy anticuada en eso. La reforma algo de eso incorpora, y es uno de los aspectos positivos que tiene lo que se llama la adaptabilidad laboral, pero restringe la posibilidad de negociar estos horarios flexibles, distintos, alternativos, al sindicato, ¿no? Si no hay sindicato, no hay posibilidad de negociar un horario flexible y a tener un nivel de sindicalización, un porcentaje de trabajadores en el sindicato muy alto. Entonces deja al grueso de los trabajadores, desde luego a las pymes, sin la posibilidad de tener adaptabilidad laboral. Y al grueso de los trabajadores los castiga sin esa posibilidad. Y eso me parece que está mal, porque nosotros estamos por un Chile inclusivo, ¿no es cierto?, donde no haya discriminaciones, no haya empresas de segunda categoría como aquí quedan las pymes con la reforma laboral. Bernardo, por último, consultarle acerca de cuánto desde la mirada técnica, desde lo económico, hay vínculos con estas encuestas que se han conocido y que la última encuesta de IMARC sitúa con la peor evaluación de la presidenta y del gobierno en lo que va de sus dos mandatos. ¿Esto es efecto de un mal panorama económico, de un pesimismo, de una baja en la inversión, o puede ser además una causa que lo profundice todavía más? Yo creo que más bien hay distintas cosas. Hay una opinión muy desfavorable de las reformas. 66%, o sea, 2 de cada 3 chilenos opina que las reformas han sido improvisadas. Y eso es evidente, ¿no es cierto? Acabamos de tener en el discurso 21 de mayo un ofrecimiento de la presidenta de tener una supuesta gratuidad de las universidades y los institutos profesionales, pero después la letra chica dice que solamente son ciertas universidades y muy poquitos institutos profesionales, de hecho solamente el 15% de ellos. Entonces al final no es tal gratuidad, se ve más bien como una improvisación frente al hecho que solamente el 19% de los jóvenes hoy día apoyan a la presidenta. O por ejemplo en el tema de las tarifas eléctricas, se habló de decir, oye, vamos a igualar las tarifas eléctricas entre los distintos pueblos y ciudades. Pero lo que no se dijo es que eso significa que van a subir las tarifas eléctricas a una cantidad de chilenos y van a bajar las de otros. Eso puede ser justo o no, pero el punto hay que decir la verdad. Yo creo que la desconfianza que ha generado la presidenta y su gobierno tiene que ver con eso, con no decir la verdad.
Yo creo que puede haber habido una precampaña, y por supuesto que es legítimo que haya una precampaña, ¿no es cierto? Puede haber habido financiamiento que sean regulares o no, eso es otra discusión. Pero lo que los chilenos no aceptamos, los ciudadanos corrientes no aceptamos, es que la presidenta no haya, primero, reconocido lo que sucedió, segundo, reprobado, ¿no es cierto?, a sus cercanos y las conductas poco éticas de su hijo o de sus cercanos, y seguida haber reparado esto con nueva legislación. Y lo mismo ocurre, yo creo, en todo orden de cosas. Este gobierno ha tendido a improvisar. Y eso es lo que ha llevado a que incluso la reforma laboral entre los trabajadores tenga solamente un 32% de apoyo y un 47% de rechazo. Entonces, esta reforma ni siquiera deja contentos a los que supuestamente busca beneficiar. Y es porque la gente sabe que al final necesitamos reformas, pero necesitamos reformas que se hagan bien hechas, que sean técnicamente correctas, que beneficien a todos, no solo a algunos, y que efectivamente enfrenten los problemas que la ciudadanía tiene, la seguridad. ¿Dónde están las reformas para enfrentar la seguridad aquí en la Araucanía o la delincuencia en todo Chile? ¿Dónde están las medidas para enfrentar el desempleo, la incorporación de la mujer al trabajo? ¿O dónde están las medidas para poner de nuevo de pie a Chile y volver a crecer, para destrabar todas las inversiones que están todas paralizadas? Y las inversiones que están paralizadas porque la situación económica cambió y porque hay una incertidumbre enorme respecto de cuáles son las reglas del juego. Entonces, cuando se habla de cambiar la Constitución, cosa que es muy legítimo, ¿no es cierto?, y perfectamente posible, pero cuando se tiene tal nivel de incertidumbre hoy día respecto de cómo se va a cambiar, qué es lo que se va a cambiar, ¿quién va a querer invertir? Entonces, si no tenemos reglas del juego claras, perdemos la oportunidad de seguir avanzando. Y hemos pasado entonces de un país que crecía sobre el 5%, que creó 1 millón de empleos en 4 años, que bajó la pobreza a la mitad en 4 años, a un país que está creciendo menos de la mitad de eso. Y el crecimiento es básico. El crecimiento no es para los ricos ya están crecidos ya. El crecimiento es para la gente modesta, es para los emprendedores, es para las pymes que están creciendo, es para la gente que se está superando. Esos son los que necesitan viento a favor y el viento a favor es el crecimiento. Muy bien, Bernardo, muchas gracias por haber conversado hoy con nosotros. Muchas gracias, me ha encantado estar aquí, Felipe.